Bueno, el taller de hoy lo vamos a presentar yo, que soy Ángela Gallardo, del Departamento de Materia Condensada, y Rosalía Pollato, que es investigadora del CSIC. Y va a tratar sobre experimentos sobre vacío. Entonces, lo primero que solemos hacer es preguntar qué es el vacío. ¿Qué es el vacío? ¿Qué es el vacío? Vacío es cuando no hay nada, ¿no? Nada, vacío, igual a vacío. Bueno, pues exactamente el vacío absoluto es cuando no hay nada de materia. Pero una cosa curiosa es que el vacío, históricamente, se pensó, Aristóteles decía que no existía el vacío, y entonces, aunque los griegos y Demócrito decían que había átomos y vacío, durante los 1000 años se pensó que el vacío no existía. Entonces, y ahora decimos, ¿cómo puede ser eso, no? Que durante los 1000 años se piensa que el vacío no existe. Pues porque estamos acostumbrados a que el vacío está relacionado con una magnitud física muy importante, que es la presión. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a una cosa que es la presión atmosférica, ¿no? ¿Qué es la presión? Lo siguiente sería, ¿qué es la presión? La presión es fuerza por unidad de superficie que ejercen las partículas de un fluido, bien sea de un líquido o de un gas. Entonces nosotros estamos acostumbrados a una presión, que es la presión atmosférica. Lo siguiente sería, ¿qué es la presión atmosférica? ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica, bueno, os lo pregunto a vosotros, yo no sé si aquí se trata de preguntar o de decir. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso. Bueno, el peso del aire, ¿no? De una columna de aire que hay sobre nosotros. Entonces, los primeros experimentos que vamos a hacer van a poner de manifiesto la fuerza que tiene realmente esa presión atmosférica. ¿Cuánto mide la presión atmosférica? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Una atmósfera. Y hay multitud de unidades para definir la presión. Entonces está una atmósfera, también lo podemos medir en milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, que son también 760 torricelli o todas. También podemos medirlo en milibares, ¿no? ¿Cuántos milibares? 1013 milímetros, porque la cambio. Y también lo podemos medir en la unidad del sistema internacional, que son entonces, una atmósfera son 101 con algo kilopascales, ¿vale? Entonces, como la presión es la fuerza por unidad de superficie, pues la presión atmosférica, si nosotros tuviéramos un cartón de 1 metro cuadrado de lado, ¿vale? ¿Cuál sería la fuerza que ejerce la presión atmosférica? Haciendo un cálculo así rápido, serían 10.000 kilos, ¿vale? Y yo 4 kilos. O sea, quiere decir que nosotros cogemos un cartón que no pesa nada, ¿no? Un cartón que pesa poco, y estamos sosteniendo 10.000 kilos. Ahí hay truco, ¿no? Obviamente ahí hay truco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos todos muy fuertes o que estamos todos muy cachas, que estamos todos muy preparados, que nos hemos acostumbrado ya a sostener 10.000 kilos y vamos tan tranquilos? No, lo que pasa es que la presión atmosférica, la presión se ejerce, es una fuerza, bueno, la presión da lugar a las fuerzas que ejerce la presión, se ejercen en todas las direcciones, no solamente de arriba abajo, ¿no? Y por eso obviamente no caemos con el cartón. Entonces el primer experimento, pues justamente eso, es demostrar eso. Entonces lo que el experimento es, que lo puede hacer cualquiera, porque este instrumental de alto nivel lo tiene cualquiera. Entonces hace falta una cartulina o algo que no sea un papel y bueno, y no sé si me saldrá o no. Entonces la cosa sería que con el agua esto no se cae, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se cae? Bueno, lo acabo de decir, entonces ya no tiene ni misterio, ni ciencia, ni nada. Porque aquí arriba hemos hecho un pequeño vacío, la presión aquí arriba es un poquito menor que la presión atmosférica y entonces la presión atmosférica está haciendo una fuerza en esta dirección, que es lo que decíamos antes.
Entonces, si se deja mucho tiempo la cartulina, se empapa y se cae y se estropea el experimento. Entonces, eso no lo hagáis. Entonces, una de las personas que determinó primero el valor de la presión atmosférica fue Torricelli. Entonces voy a hacer un experimento que es parecido al que hizo él, lo que pasa es que él lo hizo con mercurio y yo no, aquí el mercurio es muy peligroso y eso, entonces lo vamos a hacer con agua. Lo vamos a hacer con agua. Entonces lo voy a intentar, pero voy a necesitar que me llenen. Espérate, lo voy a intentar llenar. Primero, ¿lo lleno yo? Lo voy a llenar, ¿vale? ¿Lo lleno? Bueno, el experimento de Torricelli es del siglo XVII, ¿vale? Muy antiguo. Torricelli me enteré hace poco que fue un hijo no querido y sus padres no tenían dinero ni podían cuidarlo, entonces lo mandaron a estudiar con su tío, un tío que tenía que era fraile, y entonces pues viendo sus dotes de científico y lo listo que era, pues entonces lo llevaron a estudiar con más gente, estudió los documentos de Galileo y entonces en los últimos meses de vida pues fue el discípulo de Galileo. Bueno, entonces lo que hizo Torricelli fue algo así. Bueno, esto me va a salir un poco más. Y es ver lo mismo, ¿no? Aquí ver que el agua, aunque el nivel del agua aquí está por aquí, pues si tenemos el tubo, el nivel del agua ha subido bastante, ¿no? ¿Por qué? Pues igual, porque aquí abajo, aquí está empujando la presión atmosférica y en cambio aquí tenemos un pequeño vacío. Un vacío significa que la presión es menor que la presión atmosférica y entonces por eso el agua llega más arriba. ¿Hasta cuánto podría ascender el agua? Estaba en relación de 30 metros por aquí. 10 metros. 10 metros, o sea que si hiciéramos un agujero, pues subiría 3 pisos. Si tuviéramos un tubo como 3 pisos de largo, pues lograríamos que el agua subiera tanto. Entonces él hizo el experimento con un líquido, sí, mucho más denso, con el mercurio, y entonces subió justamente 760 milímetros, que es el valor de la presión atmosférica, que es un toro, en su honor, en honor a Torricelli. Y ahora esto. Ya. Bueno. Y los siguientes experimentos, ¿qué? Sí. Otro experimento que hay también para poner de manifiesto el poder, o sea, la magnitud de la presión atmosférica, es el que hizo Otto von Guericke, también por el año 1600 y pico, todos son así de esta época, y que construyó también una pequeña bomba de vacío, aunque Torricelli ya había hecho una antes, y él presentó su experimento en la corte ante el emperador en Baviera y ante un conjunto de nobles que se reunió allí para verlo. Y entonces nosotros vamos a hacer el experimento, pero en vez de con una bomba inventada por nosotros, lo vamos a hacer con una bomba normal. Si alguien va a Múnich y va al Museo Alemán, allí tienen las semiesferas de Magdeburgo. Bueno, las de verdad eran mucho mayores, eran de bronce, tenían como 50 centímetros de diámetro y pusieron a 2 tiros o 8 caballos por cada lado para intentar separar las esferas. Entonces, simplemente hacemos vacío con la bomba, cerramos, apagamos y si lo hemos hecho bien, podríamos poner a los caballos y esto pues no hay quien lo separe, entonces se le da a los chicos para que intenten que no sean muy brutos porque esto obviamente no hay quien los separe y se ponen ahí ya lo pueden imaginar. Y entonces está la única fuerza que está comprimiendo esto es la presión atmosférica, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podemos abrir? Pues solo hay una forma y es
haciendo pasar aire. Y abrimos, ¿vale? Bueno, entonces este es el experimento de las esferas de Magdeburgo. Y ahora ya los siguientes experimentos que hacemos son en la campana de vacío. Vale, entonces vamos a ver también qué efecto tiene la presión, por ejemplo, en los gases. Bueno, una cosa importante, porque si vosotros vais a utilizar la bomba esta, vosotros no, es que hay que tener cuidado en que la bomba no aspire lo que no tiene que aspirar. Que todo lleva un orden, que hay primero que encender la bomba, abrir la válvula, después cerrar la válvula y cerrar la bomba. Y también si la vais a usar, que la válvula tiene un tope, con lo cual intentar no llegar al tope porque las válvulas se van, todos los años tenemos que cambiar la válvula, entonces intentar, si veis que no podéis es porque lo estáis haciendo al revés, ¿de acuerdo? De todas maneras yo lo iré explicando en el salón a todo el mundo. Bueno, entonces con la campana de vacío se pueden hacer una serie de experiencias también para ver el efecto de la presión, en este caso en los gases, ¿no? Entonces tenemos aquí una serie de globos de colorines y ahora les vamos a hacer vacío a la campana. Entonces, ¿qué es lo que creéis vosotros que va a pasar? Lluvia de ideas. ¿Qué va a pasar con los globos? Los que no lo sepan. ¿Quién se atreve? Los que no lo sepan. Ahora yo voy a decir la respuesta que a mí me han dado chavales que asisten al taller, ¿no? O muchos dicen que salen volando, por ejemplo, que se van a levantar, o que se vuelve más pequeñito, o que se vuelve más grande. Lo de que salen volando estaría guay. Entonces, esto está, ¿no? Le damos a la bomba. No, no está. No está. Tienes que abrir la de... La va a cerrar. Ahora sí. Tampoco. Ahora sí. No, porque no está... Abierto la válvula negra. Vale. No está porque no se está haciendo. No está... No se está haciendo. Pues cierra la válvula. Ahora está cerrado. Tiene que estar una abierta y otra cerrada. Esta. Ahí. Esta. Ahora está abierta. Ahora Está cerrado. A ver si es que esto no está bien metido, esta conexión, ¿sabes? Ahora está bien. Ahora sí. No está vacío. No se mueve la bolita. Está abierto. Pero que debe ser la dimensión. ¿También esa bomba se probó? Sí, esta mañana Esta mañana no funcionaba. ¿No habéis visto el vídeo que es un flip? Pero esa bomba. Esta mañana no funcionaba. No, es mucha que lo hace. Es uno de los globos que está tratando se lo cierra, Sí. apaga. No, pero el agujero está ahí. ¿Qué va? Algo ha hecho, ¿no? Algo ha hecho, ¿eh? A lo mejor lo que no está funcionando es la aguja. A lo mejor lo que no está funcionando entonces es la aguja. No, porque entonces se inflarían los globos. No. Claro. Bueno, vamos a poner que no esté nada encima. Qué raro. Ahora. Mira, un poco vuela, ¿eh? Un poco sale volando.
Explotarán, ¿no? Es uno mejor sí, pero... Pero si da en el tornillo de abajo, sí que... Se preocupa por el volumen, se preocupa por el volumen, explota. En el tornillo sí. Ya. En el tornillito que hay. Vale, entonces, si alguien ha visto el spoiler que nos hicieron ayer, habrá visto ya cuál es la ley física que describe esto, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente lo que tenemos es la relación presión con volumen, ¿no? Que a temperatura constante, pues si hay menos presión, pues va a haber más volumen. Y si hay más presión, pues menos volumen, ¿no? Entonces, si ahora le dejamos entrar el aire, pues se vuelven a poner como estaban antes. Entonces, una variante de este experimento que me gusta es sustituir los globos por una esponjita. Vamos a ponerlo. Entonces ponemos la esponjita. Alejandro. ¿Y qué creemos que va a ha pasar? hecho de especialidad. Oh, se ha caído una, espérate. A ver si consigo que se quede a donde tú. La de la derecha va ganando, ¿eh? La de la derecha... Vale, entonces, este experimento tiene una sutil diferencia con el de antes. Ya alguien lo ha apuntado por aquí. En los globos de antes, al dejar entrar el aire, se volvían a quedar en la misma posición que tenían al principio. ¿Con la esponjita va a pasar lo mismo? ¿Se van a poner igual que antes? No, porque se ha eliminado el aire y ahora vuelve a entrar algo en otro sitio y lo va a aplastar. Sí. Claro, porque la esponjita es un material altamente poroso y está ahí todo esponjoso, como su propio nombre indica. Y cuando nosotros le hemos quitado la presión externa, le hemos sacado también el aire que tenía dentro. Entonces ahora vamos a ver cómo se queda. Ya está perdiendo su esponjosidad, se queda así como una especie de mojama rosa. Pero es comestible, ¿eh? Aún así Sí. es comestible. Lo que pasa es que no es tan apetecible. Ya no. Eso es lo que yo le digo, que eso es lo que pasa cuando uno adelgaza muy rápidamente. Se queda así también. Bueno, también podemos ver el efecto de la presión. Hemos visto el efecto en los gases, lo podemos ver en los líquidos. Entonces, si metemos un vaso con agua dentro de la campana y le retiramos la presión, pues lo mismo, ¿qué va a pasar? Aquí también con los chavales que asisten al taller, todo tipo de respuestas. Que no pasa nada, que el agua sale volando, que se va a provocar como una especie de lluvia, en fin, todo tipo de respuestas imaginativas. Este experimento tarda un poquito más. Entonces, se puede caer los nervios, ¿no? De no va a salir, no va a salir, esto nunca va a salir, pero sí sale. Yo normalmente mientras llega a ese punto, porque como dices, tarda un tiempo, les pregunto por ejemplo qué pasa o si eso lo tenemos en casa, en algún utensilio. Y en la cocina, al express, porque se cocina más rápido que no. Yo eso lo cuento después. Spoiler, más spoiler. Los del spoiler luego se comen la esponjita barra mojada. Vale. Mira, ya está empezando a pasar algo. Sí, no, ya.
Ya está saliendo ahí su burbujita. Entonces, claro, ahora lo guay es decir, oh my god, está hirviendo, se ha calentado. Porque muchos dicen, oh, esto tiene que ir debajo de una placa, ¿no? Que le has puesto una placa aquí calefactora, porque claro, digo, bueno, pero ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿A qué temperatura hierve el agua? Se me ha olvidado. Se la ha olvidado. ¿A 100? ¡A 100! Esa es la respuesta que dice el 99,9% de la población. Físicos incluidos, químicos incluidos. ¿De cuánto es? Depende. La respuesta es depende. Depende de la presión. Porque entonces esto que le habíamos puesto la placa, ¿verdad? No, O sea, es verdad que había una placa. La cosa era sacarle y decir, está Entonces, caliente. exacto, ven. Sí, ven, tócalo. Con cuidado, tócalo con No cuidado. te vaya a quemar, Eso no, que vas a encontrar la placa calefactora. No está caliente. Pero al nido, ¿no? Sí. Pero está bien, ¿no? Por eso no lo tú lo llevas con cuidado, ¿vale? Tócalo. ¿Vale? Sí. Cuidado. Ay, ¿a qué temperatura está? Ah, temperatura normal. Ambiente normal. Ambiente, ¿no? Pero hervido, ¿no? Sí. Luego no está al 100, ¿no? Luego no siempre hierve a 100, ¿no? Gracias. Entonces, pues la respuesta es esa, ¿no? La que ya hemos comentado. La temperatura de ebullición depende de la presión. No es siempre 100. Aunque le preguntes a quien le preguntes, prácticamente la totalidad de la población te va a responder que el agua hierve a 100 grados. Entonces, pues eso, yo les suelo comentar, que ya me han spoileado, ¿no? Que el tema de que el punto de ebullición dependa de la presión, pues se utiliza en la olla express. Entonces, ahora yo pregunto, ¿pero en la olla express está pasando lo mismo que aquí o lo contrario? ¿Qué hay dentro? ¿Más presión o menos? También se conoce como olla a presión, ¿no? Entonces, si está a más presión, Hiervan más, decía. hierve a más de 100. Pero entonces, si yo echo aquí unos garbanzos y lo tapo y le doy a la bomba ahí un ratito, ¿cuánto van a tardar en hacerse los garbanzos? Se hacen rápido porque está hirviendo, ¿no? El hecho de que el agua esté hirviendo es lo que importa que se hagan los garbanzos, ¿no? ¿O no? No, lo que importa es que reciben calor, no que esté hirviendo. Da igual que hierva o no, lo que quieres es que esté calentito el caldo, ¿no? Entonces en la olla express, como hierve a una temperatura más alta, pues que se hace más rápido. Aquí tardaríamos siglos en hacer un garbanzo, obviamente. ¿Vale? Yo por eso le digo también eso, que cuando vayan a la montaña o algo, que yo he visto gente yendo a la montaña llevándose el incendiillo y además de todo el equipo de escalada, el incendiillo y el paquete de macarrones, pues que si suben a una determinada altitud van a tardar mucho. En el ejército antiguamente, de hecho, se determinaba la altura a la que estaba escalando hirviendo agua. Tenían tabulado la altitud versus presión versus temperatura de ebullición para ver a qué altura de la montaña estaba el grupo de militares. Entonces veía un poquito de agua, medía la temperatura y ya veía la altitud. Entonces, para reforzar estos comentarios, tenemos aquí un altímetro. Lo que pasa es que esto, bueno, que se acerquen ahora unos voluntarios a mirar. De manera que lo vamos a poner aquí y cuando le vayamos quitando la presión va a ir aumentando la altitud, porque lo que acabamos de comentar, ¿no? En una montaña, pues según va ascendiendo, cada vez hay menos presión y va aumentando lo vamos a hacer aquí. Porque lo vamos aquí, abrimos aquí. Para que se acerque, ¿no? Y vea Así cuánto... que se acerque a los voluntarios. ¿Tú estás ahí? Yo lo veo aquí. ¿Tú lo ves? Ten cuidado porque empieza a subir muy rápido, ¿vale? Para que el agua no se vaya a perder. Vale, entonces con este experimento de colgar el altímetro vemos que realmente cuanto menos presión, pues más alto llega.
hasta 6.000 o 7.000 metros. 6.000, ¿no? Es que ese altímetro no sirve para hacer 8.000. ¿Hasta dónde llega ahora? Ha dado 2 vueltas, ¿no? Ha dado una vuelta y media. Sí, creo que ya no sube más. Y en cambio aquí la presión sigue disminuyendo. O sea que realmente... Entonces ahora ya cuando abrimos y empieza a entrar otra vez el aire, pues como si estuviéramos bajando. Ya, ahora vamos a hacer. Bueno, esto que hay aquí es un bariscopio, ¿vale? Y como veis es como una balanza, ¿no? Ahora mismo está equilibrada, bueno, se está moviendo mucho, pero está equilibrada. O sea, quiere decir que hay el mismo peso a un lado que a otro lado. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre si hacemos vacío. Y lo mismo, pues entonces yo pregunto, ¿qué pensáis que va a ocurrir? ¿Va a seguir la balanza equilibrada o...? Va a salir volando. Va a salir volando. Pelota. Lo de los vuelos realmente sale. Se va a inflar. Se va a inflar la pelota. Esto se conoce también como balanza de Arquímedes. Entonces, pues, ¿qué quieres comentar por lo de...? Se puede explicar la historia de Arquímedes, que como sabéis era un filósofo griego, ¿no? ¿Conocéis a Arquímedes? ¿Quién sabe el principio de Arquímedes? Nadie se lo sabe. La verdad es que nadie se lo sabe. De los que van a los talleres casi nadie se lo sabe. No, de los que van a que veo más. Claro. Yo creo que ellos sí. Sí, ellos sí, hombre. Y lo de la temperatura de ebullición también, sabían. Pero el principio de Arquímedes, ¿no? Dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba, igual peso de volumen desalmado, ¿no? Pero uno siempre piensa en el principio de Arquímedes, yo por lo menos, y me imagino a Arquímedes metido en la bañera y el fluido es agua, obviamente, ¿no? Entonces tú lo relacionas con esto y dices, esto no tiene nada que ver con el principio de Arquímedes, porque aquí ni hay agua ni está Arquímedes, ¿no? Ni hay corona, ni hay rey. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el principio de Arquímedes? Pero es que el aire que está rodeando, que estaba, porque ahora no, que estaba rodeando a la balanza de Arquímedes, también es un fluido. Entonces ese fluido estaba sosteniendo a la pelotita blanca, el fluido en la atmósfera, obvio. Cuando nosotros le hemos quitado el fluido, ya no tiene sujeción. Entonces, el empuje que sufría, etcétera, 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 ahora no actúa, entonces cambia. Y ahora se queda ahí trabado totalmente. Ahora va. La verdad es que este taller de experiencia de vacío también invita a recordar a los científicos, contar un poco su historia, ¿no? Pues ya contaba ya esto de Celi, lo de las esferas de Magdeburgo, muchos son experimentos históricos, ¿no? Aquí se puede pues, contar la historia de Arquímedes con la corona, el rey, etcétera, y así se complementan un poco los experimentos con historia de la ciencia también, ¿no? ¿Me acercas por favor? Hace tú con cuidadito que es de vidrio. Entonces, por ejemplo, este otro experimento, pues normalmente a mí me gusta también hacer referencia a una leyenda que circula por ahí que resulta que no pasó, aunque a mí me encantaría que hubiera pasado, que era la historia de que Galileo Galilei subió a lo alto de la Torre de Pisa para lanzar dos objetos, ¿no? Y ver cuál llegaba antes, porque tenía que determinar si
la aceleración con la que caían era la misma o no, porque la teoría aristotélica decía que obviamente lo que uno ve es que cae antes el que pesa más, ¿no? O sea que eso lo vemos todos, estamos muy acostumbrados a verlo, ¿no? Entonces pues la historia dice que Galileo Galilei, que tenía sus dudas, entonces pensó que lanzándolo desde un sitio muy alto, que fuese despreciable el rozamiento, digamos, ¿no? Pues los dos tendrían que caer a la vez, porque la aceleración de la gravedad pues no depende del peso del objeto, ¿no? Pero bueno, dicen que eso es una leyenda, que en realidad nunca pasó. Bueno, pero en realidad yo lo que he visto por ahí es que sí que hubo un jesuita que se llamaba Riccioli, que intentando, era enemigo de Galileo y estaba en contra de sus teorías, y entonces intentando refutarlo, hizo el experimento desde una torre de Bolonia que medía 100 metros por ahí, y el tío se tuvo que ver y vio que sí, que realmente todos los cuerpos caían con la misma aceleración. Y a pesar de todo escribió un libro refutando muchas de las cosas que había dicho Galileo, pero dándole la razón en otras, porque las había comprobado que tenía razón. Entonces, bueno, como nos vamos a subir a lo alto de una torre, pues tenemos aquí este experimento para simularlo, ¿no? Y si le quitamos el aire y por tanto el rozamiento, tenemos ahí dentro una pluma y algo parece una moneda, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿no? No sé si... Ha entrado ahí. ¿Cómo está el vacío aquí dentro? Bueno, pues a todo el mundo mirando, atento a ver si cae con la misma velocidad, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que han caído pluma y moneda, han caído a la par. La pluma cae a plomo. Bueno, pues este experimento de eliminación del rozamiento, obviamente este material puntero que la facultad posee, pero si uno quiere hacer algo parecido a esto en su casa, obviamente no tenemos el tubo de vidrio ni la bomba de vacío. Entonces un día, buscando por internet y tal, si experimento para poder hacerlo en casa con materiales normales, pues di con uno que no me da cuenta de traerme. ¿Alguien tiene un cuaderno? Sí, pues sí. ¿Me presta el cuaderno? ¿Hace otro? Pero es el mismo. Pero es el mismo. Entonces, para demostrar que los objetos que uno pesa más que otro, cae primero el que pesa más por consecuencia del rozamiento, lo podemos hacer con un cuaderno y un papel. Entonces, si lo suelto cada uno por un lado, el papel recibe, o sea, tarda mucho más en caer que el cuaderno, ¿no? Pero si lo pongo encima, el cuaderno le quita el rozamiento al papel, ¿y qué va a pasar? Cae el otro papel, ¿verdad? Voy a tirar aquí para no... O sea, si los tiro por separado, ¿no? Pues... Pero si los tiro los dos juntos, caen los dos a plomo. Y esto también impresiona bastante. Vamos, yo que soy altamente impresionable, la primera vez que lo hice en mi casa estaba como ¡wow! ¡Qué increíble! Porque va tan rápido. Entonces cuando se hace así con chavales y tal, pues entonces siempre dice, a lo mejor hay alguno que dice, es que cuando no mirábamos lo hemos puesto ahí un celo o algo, ¿no? Porque la verdad es que a muchos chicos les cuesta, ¿no? Que dicen que no, que el papel tendría que quedarse flotando, que tendría que irse el primer cuaderno y el papel quedarse, pero como no recibe el rozamiento, realmente cae con la misma aceleración. Y luego, para la gente que sí tiene más medios, en YouTube también está el vídeo que han hecho en la NASA, con una cámara de vacío, que es una habitación gigantesca, y tirando también de no sé cuántos metros una bola de bolos y una pluma, y se ve como cae exactamente... Eso ya es el antítesis Claro, del experimento. Experimento totalmente casero, experimento de la NASA y el de la facultad está Claro, que lo puso el otro día, el de la en la luna. Pero ya eso ya es otro nivel. Ya es otro nivel.
Pero bueno, para gente con Cuando pocos vayamos- medios cuando se puede vayamos a la explicar luz. con el cuaderno y el papel y se ve impresionante, la verdad. Ay, y una cosa, antes de pasar lo de la vela, ¿no? Sí. Bueno, antes de pasar eso, que se me olvidó comentar lo de los globos, ¿no? Que eso, que las cosas se inflan, los recipientes cerrados, cuando le quita la presión se hinchan, que eso es lo que pasa también a nuestras células y todo, si están en contacto con el vacío. Entonces los astronautas llevan los trajes de astronautas no solamente para poder respirar o para protegerse de la temperatura externa ni nada, sino también porque el vacío haría que nuestras células se hincharan como los globos esos y reventarían. Entonces, circulan leyendas de que hay un vídeo en YouTube de un gusano en una campana de vacío, y no lo he visto. En el 15 biomás varias veces me han preguntado que por qué no metíamos algún bicho para ver qué pasaba. No hay nada. Pero no, eso no va a pasar. Yo también tengo ganas de poner fumada a afeitar. Que también me han dicho También, que pero que eso es es mucho aparatoso. Pero eso ya cuando me compré yo una no con la de la facultad. Se venden unas pequeñitas muy chulas que pesan muy poco y ahí le puedes poner un poquito de... Tomamos un bocado. Bueno, y ya el final apoteósico. Estaba Sí, ahí. por ahí, por favor. Vamos a ponernos aquí. No lo veis ahí. Ahí. En esa caja. Ya, pero ¿la veis con ahí? Sí, sí, en esa caja. Dale ahí. Bueno, da igual. Da igual, porque es vacío, ahí se conserva mejor. Sí. Entonces aquí tenemos un recipiente con una vela y un poquito de agua. Entonces ahora vamos a ver qué pasa Sí, sí, que pasa con eso. cuando tapamos la vela. Ese experimento queda mejor con colorante en el agua. Sí, lo sé. Sepa, no sé. Yo es que he intentado hacer un apaño pero no me ha salido. Pero bueno, también los ojos pueden ver el agua. Entonces, si encendemos la vela, y ahora la tapamos con este recipiente transparente que va a permitir perfectamente ver el agua, ¿qué va a pasar con la vela? Se apaga. ¿Y algo más? ¿Va a pasar algo más en todo el conjunto? Sube el agua. ¿Por qué? Se ve, incluso sin colorante. Al límite, ¿eh? Sí. ¿Vale? Entonces, ha subido el agua, ¿no? Bueno, un experimento parecido al del tubo de metacrilato. Se ha consumido el oxígeno que había dentro, se ha generado CO2, pero parece que la presión parcial de oxígeno y de CO2 no es la misma. Entonces, la presión atmosférica ahora tiene más fuerza, ¿no? Digamos, que lo que hay dentro. Entonces se genera un poco vacío y puede subir el agua. Es verdad que con colorante queda más vistoso, pero así se ve también. Sí, muy chulo. ¿Vale? Entonces, bueno, esta era la serie de experimentos que habíamos preparado. Entonces, si queréis, ahora algunos podéis practicar un poco con los diferentes dispositivos que tenemos por aquí. Lo más complicado es el de cuaderno y el papel, pero bueno, si queréis podéis practicar con los demás, ¿no? Bueno, ¿Alguien se atreve? primero un aplauso. Venga, primer valiente. Con la campana de vacío también se puede hacer el de las ondas sonoras. Si se hace vacío, Sí. si metéis un móvil, Es que Pero- eso no sale. No sale ahí. No sale de todo bien. Me han dicho que cuando hace vacío... Y además yo no metería mi móvil. Yo le he dicho que con el mío Yo, en todo caso, timbre un despertador, de cocina. pero... Timbre de cocina. Pero vibra el metal. No, yo creo que sería el Pixel también, que yo creo que se transmite a través de... ¿Por qué enfriáis? O sea, porque... Esto es para que cuando la bomba saca el vapor de agua, para que no se condense. para que no entre aquí, se condense aquí y no vuelva a la bomba.
una de las formas de morir la bomba de vacío que le entre una acción de la cosa importante, el orden y salvaguarda. Del nuestro, ya lo tenemos entonces. Pero del timbre no se le muy bien. ¿Qué está? ¿Dice? No sabía, eso es nuestro. No, perdona, eso es lo seguido La trampa esa. Espérate que estamos viendo. Ah, la trampa. Tú no quieres salir, pero... Pues se la quiere adjudicar ella la trampa. La trampa, Es de Fanny. La trampa es tuya, Fania, que sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún experimento? ¿Nadie se anima? ¿Ser grabado? Dale al botón de on. Dale a on, cerrar la válvula. El de las escaleras. Bueno, si alguien no va al salón y no ha practicado con la bomba, pues que practique ahora para no... Claro. ¿Alguien va al salón y no ha practicado? Yo- Tú ya. ¿Alguien más va al salón y no ha practicado? Todos los que van al salón ya se lo saben. ¿Aceite? Pero el diablillo de Descarga. cortar la cámara ya. A ver, ¿esto cómo es? ¿Sabéis lo del diablillo de Descartes? ¿Lo habéis visto todos? ¿Sabéis lo que es? Uf. Bueno, el diablillo de Descartes voy a hacerlo, ¿vale? Muy sencillo. Una botella de agua, llena de agua, un boli, dos clips, un poquito de físico para entonces. Quitamos el boli, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es pegar los clips. Es que esto pasa porque el boli pesa demasiado poco. Bueno, voy a dejar la cámara para que tú lo... ¿No? ¿No? No, claro, tú no. Tú también. Aquí todos. Bueno, después lo digo yo. No, porque yo primero me la voy a ¿Vale? descargar. Entonces tenemos simplemente lo que hacemos es pegar El clip. y metemos el boli aquí en la botella, que queda flotando, ¿vale? Flotando la botella. Pero si queréis hacer un truco de magia, pues hacemos el truco de magia. Decimos, ahora por arte, si me concentro mucho, voy a hacer que el boli baje. Si dejo de concentrarme, lo sube. Voy a concentrarme. Vuelve a bajar. Incluso si me concentro mucho, lo puedo dejar flotando. Este es el diablillo de Descartes. Entonces, para aplicar esto hace falta tres principios físicos. La ley de Boyle, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. ¿Qué es lo que está pasando? Si os fijáis, a ver, no lo veis, lo que se queda es un trocito de aire dentro del boli. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que estamos viendo con la campana de vacío. Si yo aplico presión sobre la botella, el principio de Pascal nos dice que la presión se incrementa igual en todos los puntos del fluido. Entonces, se incrementa igual en el gas que está dentro del boli, el aire que está dentro del boli. Si se incrementa la presión, ¿qué le pasa al volumen? Eso se ve. Aunque estáis cerca lo podéis ver que el volumen disminuye. ¿Veis cómo disminuye el volumen? Aumentamos presión, disminuimos volumen. Si disminuimos el volumen, ¿qué estamos cambiando? El peso no estamos cambiando, pero cambiamos el... Bueno, sí, claro. Sí, porque el agua es más densa que... ¿El agua es más densa? No. No, en plan, la densidad total de lo que ya tiene el boli... Cambia, Pero aumenta. eso es lo que cambia es... Claro. No cambia, bueno, cambia la densidad, lo que Entra cambia más es el agua. volumen. Entra Cambia el volumen, volumen si de cambia el aire, volumen, cambia el empuje. Y
como Claro, cambia el pero- empuje, el bueno, peso es sí, igual, cambia el empuje. Pero es lo mismo. Ahora mismo haciendo más está arriba. Sí. ¿Qué es el empuje? El empuje es la principio de fuerza medida El principio, la fuerza que ejerce el fluido sobre un cuerpo que está dentro de lo del él. principio de Eso es el principio de Arquímedes. El principio de El Arquímedes peso nos dice igual, todavía no lo más. Sí. Cuando lo veis ya te Pero acuerdas mi de hijo, eso. yo con 10 años me sabía el el principio principio de de Arquímedes, Arquímedes. que Pero es ya la no. educación. Y mi hijo con 13 años se lo sabe, y antes, y mi hija. El principio de O Arquímedes será que yo dice desde todo chico, cuerpo cuando sumergido estaba en la experimenta piscina, una fuerza hacia arriba que es igual Sí, pero al eso peso del del volumen volumen que del desa- líquido desalojado. Fluido. Fluido de Bueno, Líquido da igual. Fluido. Cierto. Eso es la flotación con el principio ¿Tú de por qué se flotas en explican una piscina? infinitas cosas. ¿Por qué crees que flotas en una piscina? Los globos aerostáticos, y eso es sencillamente, fijaos que es muy fácil. Podéis quedar con una botella de agua, un boli, 2 clics y un poquito de celo. Eso tenía un diablillo que tenías tú, ¿no? Uno que Está en la estaba Feria de la buenísimo. Ciencia. Y el, Y el ese stand giraba, está- también giraba. Ese si le aplicaba la presión de cierta forma, le aplicabas un par y entonces rotaba. sí, porque el leonillo con la colita, sí. Y el pulpito también gira. Muy chulo. Eso lo hace con niños pequeños, entonces le dicen, tira de la cuerda. Es verdad, Aquí tira hay la una cuerda. Tira la cuerda. Entonces salen y dicen, pero tú ves la cuerda y dicen, sí, la veo, yo la veo, tira. Y tiran. Pero tú ves la cuerda y dicen, sí, la veo. Y sale alguno más sincero, el pobre dice, es que yo no veo nada. Entonces no vas a poder tirar. Y el pobre se va, es que no la veo. De todas maneras, mejor con una botella grande, que tiene más ¿Cómo? recorrido. Sí, con una botella de 2 Ir litros. al supermercado al más y me compré una botella de gaseosa que era la más barata que había, que era Una de acuario. No, esta Grande. de carta de la casera. No, ya. Pero con una de la casera más grande funciona. Entonces, Lo ideal es que no tenga ninguna estría, porque si tiene estría no se ve. Pero es que y más cosas del empuje. ¿Cuál era? Lo de los vasos. Si tuviéramos un vaso y tuviéramos hielo también se podía hacer. Cogéis un vaso, echáis un hielo, que sabéis que como es menos denso que el agua, flota. Y entonces esperáis que se derrita y le preguntáis ¿qué? Cuando se derrita el hielo, ¿se va a derramar o no se va a derramar? Entonces vosotros sabéis suficiente física para decir que se va a derramar o no se va a derramar. Pues para no saber suficiente física. No, yo no he entendido. Coges un vaso, lo pones rasante, echas hielo, se derrama lo que sea, entonces el hielo va a flotar. Entonces cuando se derrita el hielo, la pregunta es, ¿se va a derramar cuando el hielo cuando se derrita? El hielo sobresale por encima Eso, de Sí, claro, tiene que sobresalir por fuerza porque es menos denso. sí, Pero como sobresale, No sé, Vamos a ver un... no sobresale porque lo que sobresale. Sobresale. A ver, no, me refiero que no se derrama porque lo que sobresale es precisamente el volumen que luego pierde. Claro. Todo lo que está sumergido sigue siendo lo mismo. Sí. Efectivamente, no sé, o sea, lo lógico, lo debería, vamos, lo del sentido común no diría que sí, se queda rasante. Eso es lo que